Y sale mini rant sobre qué, sobre el Tesla Bot. Tesla, la empresa de Elon Musk, en la cual fabrica vehículos autónomos, eléctricos principalmente, pero con una capacidad de autonomía, decidió hacer una cosa que no sé si a todo el mundo lo va a dejar convencido, más que nada por el famoso Uncanny Valley, es decir, ese momento en el cual ves que una cosa es demasiado incómoda, como un robot con forma demasiado humana. En este caso, un robot sin rostro, un robot que se presentó así. Bueno, no, obviamente ese no era el robot, ese era un tipo con un traje de robot. El robot en realidad es este. Y como verán, todavía no se mueve, es una cosa estática, es un maniquí con forma de robot que parece de los de Yo Robot, pero que carece de rostro, lo cual es medio extraño y en mi opinión es incómodo. Es decir, demasiada humanización de un robot puede incomodar, demasiada robotización impersonal también puede incomodar. Ese es el famoso Uncanny Valley. Hay un punto en el cual vos te va gustando el robot, hasta que hay un punto en el cual te incomoda. Y después hay un punto en el cual ya no reconoces si es un robot o no es un robot. Y ahí te sentís más cómodo. Es una cuestión totalmente humana. Es decir, hay un punto en el cual lo sentís como una competencia o una potencial competencia y eso te hace sentir muy incómodo. A diferencia de empresas como Boston Dynamics, que buscaron robots que si bien son antropomorfos, es decir, que tienen una forma humana, su principio de funcionamiento es más que se note que es un robot, es decir, no buscan que se parezca a un humano, sino que los movimientos sean parecidos a los de un humano o de un perro en el caso del Spot, es decir, están buscando algo que cumpla con la función motriz, pero lo otro dejémoslo de lado, que no se parezca demasiado todavía. Digo todavía porque, si bien ahora la empresa la compró Hyundai, en Oriente no tienen tanto problema con respecto a la forma antropomórfica, así que es posible que utilicen los robots de Boston Dynamics con una forma un poquito más humana o apetecible para el humano. El tema de la robótica es algo que a mí me encanta, es fantástico, para mí me gusta desde hace mucho tiempo, tal vez impulsado por haber leído mucho a Isaac Asimov, autor que obviamente tiene un montón de libros hablando sobre robots y principalmente sobre las 3 leyes de la robótica. 3 leyes de la robótica que no vamos a implementar todavía en nuestros robots porque primero tendría que tener conciencia el robot para poder entender esas leyes. Pero bueno, básicamente no va a hacerle daño a la humanidad, o a los humanos más bien, a que no le haga daño a ninguna persona el robot. Lo cual está perfecto, pero sabemos que en la vida real no sabemos cuándo eso se va a poder practicar. Ahí es donde vienen los dos caminos totalmente distintos. Boston Dynamics y las empresas que han hecho robots hasta ahora buscan un robot a partir de la mecánica, del cuerpo que se mueva lo más parecido a un ser vivo. Por el lado de Tesla, lo que están buscando es algo que aproveche el potencial de su nuevo procesador. ¿Qué nuevo procesador estamos hablando? Es el Dojo D1, el primer procesador que hace Tesla in-house para inteligencia artificial. Han hecho otros antes, han hecho muchos procesadores porque están haciendo lo mismo que hacen muchas empresas como Apple y demás, hacer las cosas in-house, diseñar un chip que les sirva a ellos. Y la idea de esto es poder stackear muchos, juntar muchos y tener mucho machine learning, mucho para inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que todo se pueda procesar mucho más rápido y puedan entender y entrenar los autos especialmente. Pero dijeron, hey, ya que tenemos un gran procesador que puede hacer un montón de cálculos por segundo, millones de cálculos por segundo, que son los que necesita el Machine Learning, ¿por qué no lo metemos en un robot humanoide? Y cumplimos con esas necesidades básicas que tiene la gente, que es un robot que pueda hacer las tareas más mundanas, repetitivas, aburridas o peligrosas que pueden llegar a ver para nosotros, como, no sé, ir a hacer las compras, como hablar con nuestra esposa, o cosas por el estilo, es decir, las que realmente nos incomodan mucho. Ahora bien, como verán, no está apuntando a un ambiente industrial, sino a uno totalmente hogareño, algo más común, porque la forma antropomórfica que eligieron es la más parecida al humano posible, con lo cual no es fácil hacer un motor que entre en las juntas, es decir, estamos hablando en los codos, los hombros y demás. Son actuadores mucho más pequeños. Si bien dice que va a tener unos cuantos actuadores, yo imagino que el primer modelo de esto, que no vamos a ver todavía hasta recién el año que viene o el siguiente, tengan en cuenta que los tiempos de Elon Musk es lo que dice más un 50% porque nunca cumple con tiempos. Pero busca una cosa que va a apuntar a un mercado que seríamos nosotros directamente. El Spot o los demás robots que tiene, o Atlas, que son los que tiene Boston Dynamics, apuntan a empresas grandes que necesitan, por ejemplo, un robot de vigilancia, que necesitan uno para levantar carga, no sé, Amazon supongo. Y de hecho, si uno va a Amazon, a los
depósitos de Amazon, los robots no tienen ninguna forma antropomórfica. Son cajitas con ruedas que levantan cajas, depositan y se van moviendo por rieles. ¿Son robots? Sí, cumplen la función de un robot perfectamente bien, pero son específicos, no son de uso general. La creación de un robot de uso general es una cosa que viene desde la historia e inclusive desde la creación de la misma palabra robot, robota, que significa trabajo. No voy a ponerme en ese detalle porque ya lo han leído en un millón de sitios web donde les ha explicado el origen de la palabra robot y creo que ya todos lo saben, y si no lo saben, Google robot, origen de la palabra, y les va a dar el resultado. Pero no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el hecho del concepto. El concepto del robot, que es una máquina para hacer trabajo, humanoide en lo posible, pero no necesariamente humanoide. De hecho, los robots que trabajan en una planta de fabricación de automóviles no tienen ninguna forma humanoide. Esos robots con esos brazos gigantes simplemente están para ensamblar las cosas de la forma más rápida, repetitiva y precisa posible. La precisión es la base de los robots. Este robot de Tesla no parece tener un foco en la precisión, sino en acompañar. Y ahí es donde hay una parte que para mí, y ahí es donde ranteo y fantaseo más con el tema de los robots, es que efectivamente hay una parte que nunca nos estamos preocupando o de cubrir o de darle importancia, que son los robots de acompañamiento, el robot que está al lado tuyo, el que te banca. Nótese esto, cuando hablamos de un asistente de voz, sea nuestro teléfono o una bochita de Amazon o lo que fuere, Siri y todo eso, no está ahí para ayudarnos, está ahí para vendernos cosas, no está ahí para asistirnos, no está para escucharnos. De hecho, ni siquiera escuchan ahí, envían todo un servidor, inclusive en algunos casos hay gente escuchando qué dice para tratar de entender y traducirle al robot qué hacer. Todavía no hay un robot que pueda realmente preocuparse por nosotros, que sea nuestro compañero. No digo que lo de lo de Tesla tenga algo que ver con eso. Apunta a eso, pero estamos todavía muy lejos de eso. ¿Por qué? Primero, un robot para poder realmente ser nuestro compañero debería ser completamente autónomo. Significa esto que no debería depender de un servidor, no debería depender de la marca, la fábrica que lo hizo. No deberíamos tener que alquilarlo. Debería ser un robot que fuese realmente nuestro. ¿Por qué? Porque uno va a confiarle cosas, uno va a exponerse ante una máquina y si todo está siendo espiado, analizado por algo del otro lado, no nos va a gustar. Y ahí es donde tenemos otro Uncanny Valley, otro momento de que nos va a incomodar tanto que tal vez no querramos hacer nada delante de ese robot que nos pueda incomodar. Sería como tener una cámara mirándonos todo el tiempo. Así que el robot que nos asista, creo yo, debería ser un robot que nos cuide también en la privacidad. Algo que como viene orientado al mundo muy difícil se dé. Todo está orientado a perder absolutamente la privacidad en pos del beneficio de la empresa fabricante, que además va a ser seguramente un monopolio que no nos va a permitir tener opciones siquiera. Pero bueno, esas son las realidades que estamos viviendo. Entonces incomoda más la adopción de un robot cuando uno se siente espiado. Miren a qué punto llega esto, que además tiene un tiempo de latencia y hasta conviene que sea el robot el que entienda todo. Por eso este tipo de procesadores como el Dojo y muchos procesadores que inclusive Google está produciendo los propios para los Pixel, buscan meter inteligencia artificial dentro del dispositivo portátil para que nosotros podamos tener una respuesta mucho más rápida y no tener que ir a un servidor, calcular la respuesta y volver, sino que ya en el mismo dispositivo que tenemos a mano puede hacerse. Ojalá eso lo tengamos muy pronto en nuestros teléfonos, por ejemplo. Así no tenemos que Google, ¿cómo hago para llegar a tal lugar? Un segundo de espera y después te responde. Y vos ya sabés que fue porque se conectó al servidor. De hecho, si no tenés conectividad y estás en el medio del Kalahari y necesitas saber cómo llego al hotel, Google, ¿cómo llego al hotel? No tengo señal, te va a decir. Así que sería ideal que ese teléfono fuese realmente inteligente y te dijera, no, tenemos que ir para el norte. Perfecto. Un robot antropomórfico con independencia del servidor podría decirte, Fabio, te está yendo mal por el camino correcto es para allá, y guiarte. Sería fantástico, ¿no les parece? Así que más allá de la promesa de un robot que te puede ayudar a cargar las compras, que es absolutamente irrelevante porque podría tener ruedas y acompañarme a un robotito con ruedas, no necesito que tenga forma de humano o de humanoide, porque no lo necesito realmente para cargar las bolsas. De hecho, un robot antropomórfico solo puede cargar 2 o 4 bolsas, las que pueda cargar en las manos, puede cargar un montón. Yo necesito un depósito, un carrito con ruedas y puedo cargar todas las que yo quiera. Entonces ni siquiera es que me va a ayudar. Tiene que ser de uso general, por eso le dan la forma humana. Ok, bueno, ponele. Pero el punto es, ¿está la humanidad preparada para esto? Ni siquiera estamos preparados. Miren cómo estamos a nivel humano. No estamos preparados siquiera para que un carro automático lleve las compras desde el supermercado hasta el domicilio sin que alguien lo ataque o lo rompa en medio del camino o se robe las cosas. Porque ya que no hay un humano, puedo tranquilamente robar las cosas. Puedo dañar ese vehículo, ese robot, lo puedo destruir porque no es un humano. Todavía no hemos evolucionado como sociedad para respetar ese aparato automático. La gente odia, y van a ver esto cada vez más seguido, la gente odia un vehículo
vehículo robotizado que no tenga ni a una persona dentro, aunque sea un pasajero. Si está el vehículo manejándose solo, va en un carrito yendo solo, entra como en un pánico natural. ¿Por qué? Porque se siente reemplazada por ese vehículo, por esa máquina, se siente ultrajada por eso, entonces va a tener una reacción violenta. No les extrañe que en los próximos años, cuando veamos más conducción autónoma y las calles estén preparadas para que haya vehículos autónomos, muchos tengan ese momento de reacción virulenta, como lo tuvieron cuando apareció Uber, por ejemplo. Los taxistas y otros vehículos de alquiler se quejaron y destruyeron vehículos de Uber. Cuando aparecieron los monopatines eléctricos, fueron incendiados y robados unos cuantos. Total, ¿qué problema hay? No le pertenece a nadie porque está ahí suelto. Aunque sí, por ahí le pertenecía a alguien y alguien estaba llorando porque le habían roto el monopatín. No importa, la reacción siempre es igual. Lo mismo pasó con los drones. Primero la sorpresa, después otra vez un dron. ¿Cuánto ruido hace el dron? Derribemos drones. ¿Por qué? Porque nos molesta. Y más aún si es una cosa automática, autónoma, que decide por sí misma los movimientos. ¿Y cómo sé que decide bien? Bueno, destrucción es lo primero que planteamos. Después de eso tal vez se adopta, se legisla, se regula y podemos llegar a tenerlo como todo. Imagínense que aparezca, no sé, tu madre con un robot de 1,75 m, como es el del Tesla Bot, al lado suyo, como vigilante, ahí expectante, mirándote, sin rostro, sin ojos. Solo tiene radares y cámaras en toda una cabeza giratoria, pero no importa, vos no ves nada de lo que ese robot está mirando. No puedes darte cuenta que si te está mirando vos o un poquito más al costado, porque es como si fuese un visco que más o menos no sabes para dónde está mirando, ese robot te está espiando o no, y no importa nada, no lo sabes, vos vas a tener esa duda. Peor, vas a un restaurante, estás con otra persona que no debería ser la que deberías estar porque no es tu esposa, pero no importa, entra otro comensal con su robot autónomo capturando todo con sus cámaras 360 y vos te sentís violentado en tu intimidad porque llegó un robot el cual está espiando y está grabando todo en sus cámaras, y eso se puede llegar a publicar. Era como sucedió cuando aparecieron los Google Glass. No sé si se acuerdan los Google Glass, esos anteojos que Google quiso promocionar para que cada uno tuviese una cámara con una pantalla, pero la pantalla no es lo que molestó a la gente. Lo que molestó a la gente era que tuviese una cámara y que todo el tiempo pudiese estar grabando, y más de uno perdió algunos dientes o dejó su nariz a sangrar porque otro se enojó cuando lo vio entrar con eso. Sí, eso sucedió en muy poco tiempo, y Google rápidamente sacó al mercado su producto y se sintió medio extraño porque lo promocionaron como algo, che, la evolución va por este lado, y sin embargo perdieron toda posibilidad de transformar eso en un producto de mercado, al punto que si uno veía a alguien con unos Google Glass era un idiota, ya estaba calificado automáticamente como idiota por simplemente llevarlo, así como los que llevaban un auricular Bluetooth para estar hablando por teléfono son calificados naturalmente como idiotas, el que llevaba unos Google Glass también. Entonces miren cómo tenemos como una reacción que al principio puede ser de sorpresa porque la tecnología nueva nos gusta, después tenemos un rechazo violento que puede escalar hasta la destrucción física o el daño, incluyendo no solo el daño físico al producto, sino a veces a la persona que porta el producto, y después eso se puede llegar a, o no, a integrar a la sociedad o desaparecer completamente. Es muy raro porque es nuestro comportamiento humano, pero también tiene mucha lógica, y es raro a primera vista, pero si lo pensamos, tiene una razón de ser. No es por nada que reaccionamos de esa manera. Somos seres vivos que reaccionamos rápidamente ante la competencia para destruirla, aniquilarla, porque la competencia nos resta a nosotros. Cuando tenemos algo que compite con nosotros, obviamente nos está atentando y queremos sacarla rápidamente de ahí del medio porque decimos, no, este es nuestro rival, nos va a extinguir. Así como el Cromañón extinguió el Neandertal y el Homo sapiens sapiens a los dos, y se fue evolucionando la especie hasta quedar una sola raza humana, es decir, el Homo sapiens sapiens, todos los anteriores fueron extintos, muy posiblemente por el que era mejor. Bueno, cuando vemos algo mejor que nosotros, o que potencialmente podría llegar a ser mejor que nosotros, sí, nos da cierto pánico. Cuando vemos cualquier cosa que puede reemplazar nuestro trabajo, recuerden, la máquina de vapor fue violentada por los dueños de caballos que odiaban al ferrocarril y a la máquina de vapor porque decían, me quedo sin trabajo. Tiempo después, los caballos dejaron de andar por la calle, de deambular por la calle, y tiempo después apareció el automóvil y desaparecieron completamente los caballos, y hoy en día es una cosa exótica tener un caballo, o alguien muy pobre que vive en un lugar que ni para un vehículo le alcanza el dinero. Pero la verdad que han sido extintos, es decir, el transporte de caballos, gracias a la nueva tecnología. Y sí, en el momento de inflexión, ese momento de aparición del vehículo a combustión interna, los dueños de los caballos estaban horrorizados. Ahora, está bien que estemos horrorizados ante algo que nos va a ayudar. Depende de quién. ¿Quién es el que está horrorizado? A mí un robot de compañía no me molestaría para nada. De hecho, a mi futuro, cuando yo sea un anciano, me encantaría tener un robot que estuviese cuidándome, porque
A ver, si tuvieron un abuelo o una persona mayor a cargo o cerca suyo, notarán que es normal que se caigan, se rompan la cadera, no tengan cómo pedir auxilio, no tengan ni siquiera cómo llegar a un teléfono, que más hoy en día muchos no saben ni siquiera marcar emergencia en el teléfono, no llevan el teléfono encima todo el tiempo como nosotros, nuestra generación, ya hace. No. Tomen una persona de 70, 80 años actual y notarán que nos hubiese venido muy bien tener ese robot de compañía durante los últimos 30, 40 años, porque hubiésemos tenido a alguien que hubiese podido contener a esa persona, al menos hasta que llegara a emergencias, algo por el estilo, y darse cuenta que necesita una emergencia y que hay que llamar a los bomberos o lo que fuera, a la ambulancia, y no lo teníamos. Así que en algunos casos de uso, este robot de compañía está perfecto, pero después vienen los otros casos de uso. Nadie quiere ser reemplazado como amante, pero la verdad que un robot buen cogedor podría tranquilamente tener sexo con nuestra amada o con nosotros, una gran robota, y decir uno, ¿para qué voy a estar con humanos si con el robot me satisfago sexualmente sin ningún problema? ¿Cómo salté de los robots de Tesla Bot a la satisfacción sexual con robots? Es muy fácil, señores. Si hay un agujero, bueno, no vamos a decir esas barbaridades, pero me entienden. Ustedes saben perfectamente que el hombre todo lo lleva para ese lado, pero inevitablemente lo va a llevar para ese lado. Existen las Real Dolls. Las Real Dolls les falta la parte robótica, pero son un maniquí con texturas reales, o lo más real posible, con articulaciones, con las formas que el comprador quiere, mucha teta, poca teta, chiquita, grande, no importa, uno puede elegir un maniquí para tener sexo con él, o ni siquiera para tener sexo con él, para tener una compañía. Porque no todo es del todo sexual, también el humano tiene un problema que es la necesidad de estar acompañado, pero tiene otro problema muy grave, es muy terco. Entonces, ahí es donde yo creo que los robots van a ser un problema o una solución. No tengo la más mínima idea de qué va a suceder. ¿Por qué? Porque si uno reemplaza las compañías humanas por compañías robóticas que nos satisfacen en todo y nos dicen que sí a todo, y no tenemos ningún choque, nunca tenemos una confrontación, no podemos conversar, no podemos tener diálogo, porque el diálogo está siempre armado para que yo me sienta feliz, algo está fallando muy gravemente en la especie, y eso nos lleva directo al camino de la extinción. Sin embargo, tener compañía que no sea la compañía completa, sino que sea un companion que te esté ayudando, que te esté asistiendo, tal vez no esté tan mal porque nos dé más tiempo a nosotros como humanos para compartir el tiempo con verdaderos humanos. O tal vez estos robots evolucionen tanto tecnológicamente como para ser seres vivos. Sé que para muchos un robot van a decir no puede ser un ser vivo nunca si es una máquina, pero es el gran problema del hombre bicentenario, otro de los libros de Isaac Asimov. Un robot podría llegar en un punto a adquirir suficiente conciencia de sí mismo como para ser un ser vivo. Podríamos discutir desde el punto de vista humano, pero ¿qué define un ser vivo? Lo que nosotros caprichosamente decidimos, e inclusive decidimos que eran seres en base a carbono y podrían existir en base a, no sé, otro elemento, a silicio, por ejemplo. Entonces, no tenemos mucha idea todavía de esa discusión. ¿Por qué? Porque no es más que ciencia ficción en este momento, pero poco a poco, faltan muchísimos años, pero poco a poco nos vamos a ir metiendo en ese tema y nos va a empezar a incomodar y a preocupar. Lo divertido es obviamente hacer este tipo de rants y meternos a hablar desde una cosa muy básica como el Tesla Bot, a hablar detalles de la robótica y conflictos sociológicos que vamos a tener y morales, éticos y todo eso, porque vamos a terminar queriendo tener sexo con el Tesla Bot. Por ahí una versión más avanzada, la 14.8, no importa, pero en un momento Teslita, vamos a querer estar con Teslita.